A mí me gusta mucho esa historia porque era un hombre que no conocía personalmente al Hijo de Dios o no había escuchado las buenas nuevas, pero él estaba en esa búsqueda. Probablemente usted que está aquí a lo mejor nunca ha pisado una iglesia, pero sabe que allá arriba hay alguien, que usted procede de él y usted está buscándolo. Déjeme decirle que Dios desde mucho antes lo estaba buscando usted. Y este puede ser el momento de ese encuentro, de que usted conozca realmente quién es Él y usted pueda ser cambiado en una nueva persona para honrarle y temerle a Él. Entonces vamos a ver esta segunda parte del sermón, la potencia del temor a Dios, y estudiamos la vida de Cornelio. Disfrútenla y presten mucha atención, que eso va a impactar su vida. Vamos a hablar del título que coloqué: ¿por qué hay potencia en el temor a Dios? Y quiero tomar algunos ejemplos bíblicos, mi hermano, de algunos personajes de la Biblia que me demuestran a mí las razones de por qué hay potencia, de por qué hay poderío en el temor a Dios. Vean conmigo, por favor, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, 24 al 35. Dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró y salió, Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual a ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ahora lea conmigo, por favor, capítulo 10, versículo 1. Dice: había en Cesarea, está hablando el mismo hombre, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, dice, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Qué dice versículo 2? ¿Qué dice? ¿Que era qué? Y temeroso de Dios con toda su casa. Le voy a hablar de este hombre porque era un hombre temeroso de Dios. Y fíjense ustedes que no era un hombre judío, era un centurión romano. Era una persona que era prácticamente un general dentro del pueblo romano. Y sin embargo, a pesar de no pertenecer a la religión judía, era un hombre que tenía temor de Dios. Principio importante aquí, mi hermano: no todo el que está dentro de una congregación es temeroso del Señor. Hay gente, aunque usted no lo crea, que allá afuera tiene más temor de Dios que los que están dentro de la misma casa del Señor. Entonces, vamos, si le va a aplaudir, hágalo fuerte, amado. Sí, Señor. Gracias, Padre. Entonces, cuando te hablo de esto, lo que te trato de decir, mi hermano, no es una palabra de condenación. Lo que te estoy tratando de decir es que dentro de la casa de Dios tenemos que retomar, tenemos que volver a tener temor del Señor. Ahora, yo puedo ver en la vida de Cornelio, en este suceso que ocurrió. Cornelio tuvo una visión no dormido, una visión despierto. Se le apareció un ángel. Y el ángel le habló que mandara a llamar a Pedro. Y le dio la dirección exacta donde estaba Pedro. Estaba en casa de Simón el curtidor, que estaba cerca del mar. Y le dijo que lo hiciera venir porque él tenía que hablarle ciertos asuntos del reino de Dios para con su vida. Así le habló Dios. El hombre, cuando recibió esta visión, estaba todo temblando, asustado y espantado, porque no la recibió, mi hermano, dormido, la recibió despierto. Vio como si hubiera visto al ángel en carne y hueso, lo había visto en ese instante. Entonces, ¿qué es lo que hace en ese instante este hombre llamado, óigame bien, este hombre llamado Cornelio? Manda a llamar a Pedro. Escucha lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había dicho a través de la visión. Y cuando este hombre, Pedro, llega a su casa, le dice lo que Dios le había dicho, que tenía que visitarlo y que no era nadie para hacer asesión de personas. Entonces, viendo este suceso que ocurrió, puedo ver en la vida de Cornelio ciertas cosas que hace el tener temor a Dios. Diga que está a su lado: vamos a ver la potencia que hay cuando tenemos temor de Dios.
En Hebreos, en Hechos capítulo 10, óigame bien, versículo 1 al 6, usted se va a dar cuenta que este hombre tuvo una visión. Mira lo que dice. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente, ¿y cómo estaba? ¿Cómo estaba? Dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Mi hermano, para que este hombre, siendo un soldado acostumbrado a la guerra, se haya asustado, la visión tuvo que ser impactante. ¿Sí o no? Mi hermano, porque todo el que está acostumbrado a la guerra no le tiene temor fácilmente a cualquier cosa. Para que él se haya atemorizado, para que la Biblia lo registre como un hombre asustado, como un hombre espantado, óyeme bien, la visión tuvo que ser muy real. La visión tuvo que ser muy dramática en ese instante, lo que se había presentado. Pero ¿sabe qué es lo que me muestra esta visión que sucede en la vida de Cornelio? Que cuando usted y yo tenemos temor de Dios, vamos a hacer que se active lo sobrenatural en nuestra vida. Mucha gente quiere experimentar el poder de Dios. Mucha gente quiere experimentar milagros, pero creen que solamente basta con orar. Creen que solamente basta con cantar. Mi hermano, es necesario tener temor de Dios para poder activar lo sobrenatural en nuestra vida. Si no hay temor de Dios, no podemos activar lo sobrenatural. La experiencia que él había tenido no era una experiencia común y corriente. No era una experiencia producto de un bonche, de un frijol que se comió en ese día. La experiencia que él había tenido era tan dramática, era tan fuerte que él estaba asustado y atemorizado. El ángel se le había aparecido. Pregunto aquí, ¿a cuántos se les ha aparecido un ángel? ¿Te das cuenta? La experiencia que estaba viviendo él, lo que él había experimentado en ese instante, era algo sobrenatural. Era algo, mi hermano, que cualquier persona no lo puede experimentar. Pero este hombre lo pudo experimentar sencillamente porque tenía temor de Dios. Así que si tú quieres experimentar lo sobrenatural en el Señor, es necesario que tú comiences a tener temor de Dios. Hay gente que quiere ver los paralíticos levantarse. Hay gente que quiere ver su casa transformarse. Hay gente que quiere experimentar los milagros del Señor, que la enfermedad se vaya. Hay gente que quiere experimentar cosas poderosas y maravillosas. Quiere ver cosas que nunca ha visto. Pero para poder experimentar esto, es necesario que exista en nuestro corazón un profundo temor por la presencia del Señor. Tiene que existir una reverencia, tiene que existir un respeto. Y cuando usted y yo entramos en esto, mi hermano, vamos a entrar en el camino, en la activación de lo sobrenatural. Vamos, dígale que está a su lado, la activación de lo sobrenatural. ¿Sabe qué me impresiona? Que Cornelio no era un gran predicador. ¿Sabe qué me impresiona? Que Cornelio no era un hombre superungido del Señor. Era un trabajador más de la sociedad. Era un soldado, era un centurión. Era una persona que desarrollaba una labor común y corriente. Pero sin embargo, Dios le dio la visión que no le ha dado a todo el mundo. Luego le dio una experiencia que no se le ha entregado a todo el mundo. ¿Por qué tuvo esta experiencia? Porque un ángel se le tuvo que aparecer. Porque había temor de Dios en su corazón. Mi hermano, si usted quiere activar lo sobrenatural a su favor, es necesario que usted comience a restaurar el temor de Dios. Usted va a experimentar el poder de ver ángeles. Usted va a experimentar el poder de ver milagros. Usted va a experimentar el poder de ver que lo que es imposible se ha hecho posible. Pero para que eso suceda, es necesario que usted restaure en su vida la reverencia y el temor hacia Dios. Vamos, dígale que está a su lado. Tiene que haber reverencia. Tiene que haber temor de Dios. Hechos capítulo 10, versículo 30. Lea conmigo. Le voy a dar una segunda cosa, óigame bien, que hay en la potencia del temor a Dios. Hechos capítulo 10, versículo 30. ¿Lo tiene, por favor? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días, le dice a Pedro, que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Dígale que está a su lado. Cuando tú tienes temor de Dios, vamos, dígale, cuando tú tienes temor de Dios, vas a tener una intimidad profunda con el Padre Celestial. ¿A cuánto le gustaría que Dios fuera su mejor amigo? ¿A cuánto le gustaría conocer más de cerca a Dios?
Para eso tú necesitas tener reverencia, necesitas tener respeto, necesitas tener ese freno para lo malo, necesitas alejarte de lo malo, necesitas apartarte de todo aquello que le desagradas a Dios. Y cuando tú te apartes de todas esas cosas, amado hermano, vas a tener una intimidad profunda con el Padre Celestial. Véalo y se dará cuenta que Él tuvo una experiencia con un ángel. Él tuvo una experiencia con un ser divino. Cuando usted tiene, mi hermano, cuando usted tiene ese temor de Dios, eso se va, óigame bien, se va a dar en su vida. Su comunión va a ser profunda con el Señor. ¿Sí o no? Entonces hay gente que dice, oye, yo oro, pero como que no, como si nada. Yo leo la Biblia, pero es como si fuera un libro más. Yo vengo a la iglesia, pero yo me siento igual. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Cuando hay temor de Dios vas a tener, óigame bien, una intimidad impactante con el Padre Celestial. Vas a tener una intimidad, óigame bien, una intimidad muy a lo profundo con el Padre Celestial. ¿Eso no es? Pero sigue diciendo la palabra del Señor. Lea conmigo versículo 31. No para ahí, dice. Y dijo, Cornelio, le dice el ángel, dice, tu oración ha sido ¿qué? Y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Tu oración ha sido ¿qué? ¿Ha sido qué? Dile que está a su lado. La oración fue oída. Yo quiero decirle algo. Cuando usted tiene temor de Dios, va a ver que las respuestas a todas sus oraciones se van a hacer realidad. Todo lo que usted estaba pidiendo, todo lo que usted estaba clamando, va a venir al plano de la realidad. Va a bajar del plano espiritual al plano natural. Pero para eso es necesario que se restaure el temor de Dios. Hay gente que dice, estoy orando, y parece que Dios no me escuchara. No es que Dios no te escuche, es que se ha perdido el temor a Dios. Porque cuando usted tiene temor a Dios, Dios va a abrir los cielos y va a venir respuesta de Dios para su vida, conforme el deseo de su corazón. Vamos, si le aplaudir, hágalo fuerte, por favor. Sí, Señor. Oh, gloria a Dios. Óigame bien. Y para hacer que Dios te escuche, no necesitas ser un gran predicador. No necesitas ni siquiera saberte toda la Biblia. Si usted se da cuenta, este hombre, este centurión, que a lo mejor no conocía ni la Torá, que era la palabra de Dios en ese tiempo. A lo mejor no conocía todas las costumbres judías ni cómo llegarse a Dios, pero tenía temor de Dios. Sabía que Dios era más grande que su emperador y lo respetaba y lo honraba. Y esto hacía que Dios respondiera a sus oraciones. ¿Cuántos quieren ver respuesta a sus oraciones? Dile que está a su lado, mis oraciones van a tener respuesta. Pero usted tiene que tener temor de Dios, amado. Cuando usted tiene temor de Dios, los cielos se abren y las respuestas que no habían venido van a comenzar a bajar y van a comenzar a venir a tu vida. Lo que no era real va a comenzar a ser real. Lo que antes era anhelo, ahora va a hacerse en el plano natural y tú lo vas a disfrutar. Vamos, dígale que está a su lado. Respuestas a las oraciones. ¿Alguien puede decir amén a eso? Hechos capítulo 10, versículo 44. Léalo conmigo. Y mientras aún hablaba Pedro, estamos todavía en la casa de Cornelio. Pedro estaba predicando, les habló de Jesús, les mostró el mensaje de salvación. Después que ellos les habló de Jesús, mira lo que sucedió. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué pasó con todos los que estaban ahí? Cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban escuchando el discurso. ¿Sí o no? ¿Sobre cuántos cayó? Y sobre el primero que cayó fue sobre Cornelio. Amado, quiero decirte algo. Cuando tú entras en un temor de Dios, cuando tú tienes un temor profundo y reverencial para el Padre Celestial, en tu vida va a ocurrir una transmutación en poco tiempo. Vas a pasar a nuevos y mejores niveles en el Señor. Va a ocurrir en poco tiempo si tienes temor de Dios. Si usted analiza, mi hermano, aquí no hubo un culto de 3 meses, no hubo un culto de 4 meses, no hubo un culto de 5 meses. El Pedro comenzó a hablar y mientras estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todas las personas que estaban en ese lugar.